Hola, buen tiempo familia, buen tiempo ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé si ahora en la mañana nos estás viendo o en la noche. Sea el día, la hora que nos estés viendo, Jesús tiene algo especial para tu vida en estas tres citas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hoy estamos en el día 4, semana mayor, día 4 de la semana mayor. Ya comenzamos a contar desde el día 1, que viene siendo el domingo, día 2, día 3 y ahora estamos día 4. Bendito sea el Señor. La bendición de su llegada es el título de esta miniserie devocional. La bendición de su llegada. La bendición de su llegada. Tremendo. Wow. Vamos a mirar las tres citas bíblicas, iniciando con el Salmo 94. Todo el Salmo 94 lo vas a leer, pero vamos a meditar en el versículo 17 y 18. Dice así: si el Eterno no me ayudara, o sea, Jehová el Padre, no me ayudara, pronto moriría yo en el silencio de la muerte. Versículo 18. Cuando siento que mis pies resbalan o resbalarán, tu amor, oh Eterno, Jehová, me sustenta. ¡Wow! Maravilloso. Vamos a ver qué nos dice el salmista, haciendo un análisis, una pincelada en todo el Salmo 94. El salmista plantea el problema de la retribución moral. También hace un eco de una situación lastimosa de Israel oprimida. Israel estaba oprimida por el pecado, oprimida por los gobernadores, oprimida por los pueblos que querían venir a intervenir. Pero surge algo aquí que debemos de analizar. Dice que hace eco de una situación lastimosa de Israel oprimida, sin determinar si ellos obedecen a una invasión extranjera o a la conducta vergonzosa de jueces y gobernadores corruptos de la nación. ¡Wow! Esto es tremendo. El salmista clama por la justicia verdadera del Eterno, del Señor, de Jehová el Señor. Dice que el salmista clama por esa justicia que solo proviene del Señor para que ayude a la nación, y en especial a la conducta vergonzosa de sus funcionarios públicos, o sea, que la justicia llegue sobre ellos con una inmoral, porque estos funcionarios públicos tienen una moral completamente desastrosa, inapropiada. Trata que vean como cosa natural, vean lo inmoral como cosa natural. O sea, estos degenerados políticos siempre han estado ahí, esos funcionarios siempre, qué cosa tremenda. Hay algunos que otros que se salvan. Dice claramente que la intención de estos funcionarios públicos en el tiempo del salmista era que vieran las cosas del pecado como cosas naturales y que pudieran creer a fin de que le pudiera convenir para sus intereses políticos. Si los intereses políticos en ese entonces era de que Israel no viera como pecado la intervención de otros pueblos paganos con sus idolatrías, hoy sería lo mismo, ver de que no es malo toda esta idiosincrasia cultural de estos últimos tiempos, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, a todo lo que es el sistema ideológico, político, ideológico en cuanto a identidad sexual, todo lo que es la ideología de la realidad supuestamente de la familia, que es la que ellos están tratando de implementar a través de los gobiernos corruptos. Según el salmista, esto es un reflejo en nuestra actualidad también, en el sistema de gobierno de las naciones, que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Resaltemos la expresión del salmista cuando dice en el Salmo 94, 17 y 18: si el Eterno, Jehová, o sea, lo llama el poderoso, no me ayudara,
pronto moriría yo en el silencio de la muerte. Porque hay una muerte lenta, que a lo malo le llaman bueno, entonces una muerte lenta a la sociedad, a los valores. Y en versículo 18 dice, cuando siento que mis pies resbalan, tu amor, oh eterno, me sustenta. O sea, cuando sentimos que vamos a menguar, ay Señor, ya no aguanto más, sentimos en ese momento el amor del Señor que nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo, y nos sustenta, nos fortalece. Que en esta mañana podamos reconocer que pese a las situaciones que se están rodeando a nivel internacional, nosotros podamos tener claro de que Dios está en el asunto. Todos los movimientos políticos, todos los movimientos que se están viendo que es un caos, debemos tener claro que el Señor tiene el control y nos está sustentando. Su amor nos sostiene, su bendito amor y su gracia. Toma un tiempo para meditar en esta mañana. Y nos vemos ahorita en la tarde. Ok. Ya entramos a una etapa bien interesante y es la parte de la lectura de la tarde. Hay cristianos que solamente tienen una lectura en la mañana y eso, un poquito ahí. Nosotros tratamos de forzar a la congregación, a forzar a los cristianos en estos últimos tiempos que tengan como mínimo tres citas bíblicas para meditar, para que su mente no esté meditando en el ocio de este mundo. En la cita del Antiguo Testamento nos encontramos Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 10 y Zacarías capítulo 13 del versículo 1 al 9. Vamos a resaltar Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán sobre mí como se llora por unigénito. Se afligirán sobre mí como quien se aflige por primogénito. Wow, tremendo. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el profeta. Oye, esto es tremendo. Palabras proféticas que están entrando, sacerdotal, profética. Wow. Entramos a este escrito del profeta, sacerdote, profeta. Oye, esto es maravilloso. Dice, el centro de estos versículos es la visión del mensaje mesiánico. Acuérdense que estamos en la recta final. Comenzamos los 40 días de ayuno, de abstinencia de alimentos y abstinencia de cosas. Entramos el día 1 primero, el día 1 refiriéndose al domingo, y estamos ya en el día 4. Ya estamos a muy poco de llegar a esos 2 días maravillosos donde es la muerte, y entramos ahí a meditar. Y ahora estamos meditando en esta semana, lo que queda ya de esta semana, sobre lo que es el mensaje del Mesías. Ya sabemos que el Mesías es el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Dice que el centro de estos versículos es la visión del mensaje mesiánico. En los comentarios de los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos de Oriente y de Occidente, más los comentarios posteriores, sugieren la línea del Evangelio de San Juan. Oye, siempre todos se apoyan en esa línea del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 37. Cuando habla de miran al que traspasaron. Wow, tremendo. Ven en esta expresión una alusión clara al Mesías, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías o Jesucristo, muriendo en la cruz, víctima de la ciega pasional del pueblo.
o de ese pueblo que estaba cegado por el fanatismo, cegado por los fariseos, saduceos, escribas, herodianos, que no podían discernir quién estaba en la cruz del Calvario. Vaya, esto es tremendo. ¿Quién estaba ahí? El contexto parece favorable a ello, ya que el profeta parece unir las perspectivas mesiánicas con el dolor general por la víctima inocente. En efecto, después de hablar del triunfo del pueblo elegido sobre las naciones paganas, se anuncia el derramamiento del espíritu de gracia y de oración, como lo dice Joel capítulo 3 versículo 1. Consecuencia de ello será la íntima aflicción y arrepentimiento por un atropello colectivo cometido contra una víctima inocente, cuya muerte parece tener relación con la misma salvación del pueblo. Cuando ves todo el contexto te das cuenta de que todo indica y siempre va a indicar a nuestro amado Salvador. El fragmento sería paralelo a los cánticos sobre el siervo de Jehová Dios en Isaías 52, versículo 13, Isaías 53, versículo 12. Esta miniserie nos lleva a poder ya reflexionar un poco más en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces debemos de entender, hoy podemos tener una similitud con el pueblo de israelita de ese tiempo cuando se está escribiendo. Cuando estamos hablando de ese tiempo de los israelitas y la parte romana en su tiempo, con la ceguera actual por causa del sistema corrupto de este mundo, que no ven a Jesús, no ven en Jesús la salvación eterna de su alma. Están creyendo solo lo que les conviene para sus deleites de su carne, viviendo solo el presente, lo temporal, y no viendo, observando, analizando lo eterno de Dios. Por eso que algunos están descuidando el futuro espiritual. Tanto es que se está pensando más en lo temporal, que la iglesia, que un sector de la iglesia cristiana hace más énfasis en lo temporal que lo eterno de Dios. Muy parecido a lo que el profeta está hablando, de que el pueblo estaba en esa ansia de salir adelante, de echar para adelante. No está mal, no está mal. Y siempre lo he dicho aquí en el canal, esa frase de Martín Lutero, cuando dice que nosotros nos debemos de proyectar como si Jesús tardara. O sea, proyectarnos como si Jesús tardara. Pero debemos de estar preparados como si Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, viniera por nosotros. Puede venir de dos formas. Una, colectivamente por todos los elegidos. Y otra, individualmente, cuando nos toca el tiempo de partir de esta tierra. Todos nosotros tenemos un tiempo. Algunos se van a los 80, otros se van a los 90, otros se van a los 100, 110. Me gustaría irme en un tiempo muy lejano, 100, 105, no sé. Eso es lo que me gustaría a mí, pero el reloj lo tiene el Señor. Eso es lo maravilloso, que yo no tengo que estar pendiente del reloj, sino pendiente de estar preparado para su venida. Entonces, debemos de hacer énfasis en lo eterno de Dios. Por eso que nuestro amado Salvador dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan vendrán por añadidura. Cuando tú escuchas predicadores que hacen más énfasis en lo temporal, vaya, hay un riesgo de ceguera, como tuvo el pueblo de Israel. Tenían tanta ceguera y tanta ambición de ser libertados de la cautividad romana, de ser libertados como nación, que se les olvidó lo espiritual. Tanto fue que lo temporal de ese tiempo lo mezclaron con lo espiritual. Y cuando tú haces esa función, dando importancia primero lo temporal, ¿sabe qué va a suceder? Vas a fracasar, porque tendrás una visión
corta o tendrás ceguera espiritual. Que hoy el Señor pueda quitarte toda ceguera espiritual y tú puedas reconocer quién fue el que murió en la cruz del Calvario, quién resucitó y quién dijo que volvía, y cómo te estás preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que necesitamos lo temporal. Sí, yo como pastor me preparo para salir cada mañana al negocio. Sí, es verdad, en estos momentos hago como el apóstol Pablo, viviendo de la carpa. Yo vivo de lo que el Señor me está dando para yo poder sostenerme aquí en la tierra. Vale, eso es válido, pero lo más válido es siempre estar pensando en lo eterno de Dios, preparándonos para su venida. Entonces toma un tiempo para reflexionar. ¿Qué tanto tú le estás dando importancia al que murió en la cruz del Calvario y resucitó? Que en esta semana, día 4, puedas lograr entender eso mucho más. Nos vemos ahorita en la noche con la ayuda del Señor. Ok, ya llegamos a la conclusión de esta miniserie devocional. Concluimos este devocional ahora de una manera bien linda y bien hermosa en el texto de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio porque el príncipe, escucha bien, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Maravilloso. Estos versículos podemos hacer una serie de 3-4 meses solo desmenuzando cada expresión de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Pero bueno, me tengo que sujetar al tiempo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Cristo les anuncia la persecución por causa suya. Cuando ves todo el contexto, te vas a dar cuenta de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, les anuncia la persecución por causa de Él. El horizonte de esta persecución es inicialmente judía y termina con el Imperio Romano. Os echarán de la sinagoga, no en sentido local, sino de la congregación de Israel. Cuando dice os echará de la sinagoga, se está hablando sino de la congregación de Israel. Y dice claramente la congregación de Israel. Hay algo bien interesante en esta parte, y es que podemos entender la obra del Señor, la podemos entender que el pueblo de Israel en el comienzo rechazó al Mesías, a Jesús, pero muchos de los judíos se convirtieron. Pero los judíos fariseos de su tiempo presionaron tanto a los gobernantes de su tiempo para expulsar y expropiando a cada judío convertido, judío verdadero convertido al Señor, y ellos tuvieron que comenzar a emigrar a otras poblaciones y a otras naciones. Cuando nosotros miramos este contexto, porque es maravilloso, cuando la verdad llega a la persona sucederán dos cosas. Inicialmente, cuando la verdad llegó a los judíos que lograron entender el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ellos entregaban todo. No eran judíos tibios, eran judíos comprometidos con el Señor Jesucristo. No eran judíos a media, judíos completos, metidos con el Señor. Entonces, hoy cuando vemos que la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, suceden dos cosas.
la reciben o la rechazan. Cuando la verdad toca tu vida, hay dos opciones: la recibes o la rechazan. Y cuando la recibes, aquel que ya ha sido tocado de una manera linda y hermosa en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él sabe quiénes son los salvos. Esto le duele a muchos predicadores, pero es la realidad. Dios ya sabe cuáles son los salvos. Nosotros no sabemos cuáles son los salvos. Por eso debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque yo no sé cuáles son los salvos. Yo predico, pero el único que sabe quién son los que van a reaccionar a ser salvos es Él. Eso es lo maravilloso. A Él le place. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, ¿por qué haces eso? Entonces aquí, cuando la verdad del Señor llega a la persona, suceden dos cosas: la recibirán o la rechazarán. En este milenio hay sectores con fobia a la verdad de Jesucristo. Cristofobia. Eso está calladito, pero hay mucha cristofobia. Todo lo que sea del cristianismo, hay fobia al cristianismo. Y ahora nos quieren decir que nosotros somos homófobos, que nosotros estamos con una fobia a todo el cambio, a todo el progresismo, a la ideología. No, es que nosotros somos de una sola pieza. Lo que el Señor dijo, eso hacemos. Entonces hay una cristofobia real, auténtica. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de transmitir fielmente el mensaje, no importando las persecuciones, agresiones. Hoy hay muchos predicadores a nivel internacional, mundial, perseguidos por las redes, perseguidos físicamente en la India, quemados de una manera tremenda. En algunos países de África, algunos países del continente africano son sacrificados, muertos delante ahí, decapitados. El cristianismo aquí en Occidente, eso es un paseo. Todo el mundo es cristiano. A todo el mundo se dice cristiano ahora en esta Semana Mayor. Todo el mundo es cristiano. ¿No ves? Es una vergüenza. Más de uno diciendo que son cristianos y tienen doble vida. Tienen doble vida. Una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Tienen doble vida. ¿Eres o no eres? Mejor no digas nada. Pero hoy a los cristianos verdaderos debemos de prepararnos para cuando nos critiquen, para cuando nos digan que estamos errados, para cuando nos quieran decir lo que nos quieran decir. Nosotros sabemos que a eso también le sucedió a nuestro amado Salvador y también a todos aquellos que creyeron en Él hasta este momento. Esta generación es la misma generación y cada día se está consolidando. Esta generación cada día se está consolidando como la generación antediluviana, la misma que dijo nuestro Señor Jesucristo, más como en los días de Noé. Pero también es una generación, como dijo nuestro amado Salvador, más como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. No podemos detenerlos, tenemos que seguir predicando, pero esto se va a poner cada día más terrible, más terrible. Toma un tiempo para meditar, que el Señor te fortalezca para que sigas hablando de Jesús. No hables de religión, no hables de tu congregación, habla de Jesús. Por eso es conocer a Jesús y hacerlo conocido de todos. Y no olvides modelar la fe y la vida de Jesús a todos, en todo tiempo y en todo lugar. Bendiciones, bendiciones.